Correcto, entonces habíamos pues determinado que si nosotros queríamos en todo caso saber, ¿no? Si queríamos saber cuál era la cantidad de extensiones, es decir, los pedacitos que íbamos a cortar, pues simplemente teníamos que dar la suma total de los cables, ¿sí? Para saber cuántos cortes más que cortes, cuántos pedacitos son los que yo voy a obtener. Claro, si estuviésemos en un problema de razonamiento matemático, pues la cantidad de cortes sería uno menos, ¿no? Pero bueno, el número de extensiones que vamos a obtener en este caso sería igual a 20. Ahora, ¿cómo sale este valor de 20? De dividir las extensiones totales de un cable con el otro, que en este caso nos resultó ser igual a 300, que viene a ser la suma de 135 y 165. Y dividirlo entre el tamaño de cada extensión, que en este caso es 15, ¿no? Que resultó ser el máximo común divisor, ¿no? El mayor corte que se podía hacer, el mayor tamaño de extensión que podíamos obtener, perdón, de acuerdo a los valores que teníamos. Me determinaba entonces la cantidad de extensiones, ¿no? En este caso 300 entre 15, 20 extensiones, ¿correcto? Bien, en la número 6 me dice el problema. Un grupo de vacas produce 500 litros de leche al día y otras 480 litros. Claro, yo no voy a tomar la vaca y de manera, pues, así al azar o de manera intuitiva, ¿no? Imaginando que va a dar 500 litros. No. Se asume que las vacas empiezan a dar leche y se extrae la leche y pues se reciben en dos recipientes. Se reciben en dos recipientes, los cuales el primer recipiente dice que tiene una capacidad de 500 litros, ¿correcto? Y el segundo recipiente que tiene una capacidad de 480 litros, ¿de acuerdo? Ahí está entonces la capacidad de ambos recipientes, repito, uno de 500 litros y el otro de 480 litros, ¿correcto? Sí, por ahí alguien quiere opinar. ¿Alguien por ahí quería opinar? Por favor, me indica. Bueno, 500 litros, la capacidad de uno de los recipientes, y del otro es de 480 litros, ¿correcto? Profesor. 400. Sí, sí, te escucho, dime. ¿En qué página es, profesor? Es que mi internet estaba mal. Bien, 70, 69. Bien, entonces, una vez que ya nosotros hemos tenido pues la cantidad de volúmenes, ¿sí? Qué educado, Luciano. Dígame, Luciano, eso me parece más correcto. Profe, Sí, dime. la persona que le preguntó no es de este salón. Ok, bueno. Justamente, no, y se notaba por, ¿no? Ah, no, lo siento, profesor. Bien, entonces, continuamos aquí. 500 litros tiene un recipiente, 480, otro recipiente. ¿Y qué se quiere hacer con ellos? Se quiere verter la cantidad de leche que hay aquí, la cantidad de leche que hay aquí, en recipientes de menor tamaño. Sí, pero estos baldes deben tener la mayor capacidad posible. Es decir, yo voy a tener aquí pequeños baldecitos, ¿ya? Y estos baldecitos tendrán que ser de la mayor capacidad posible. Ahora, ¿cuántos de estos baldecitos? No lo sé, el problema tampoco me pide, felizmente, ¿no? Porque si no sería un trabajo adicional como el anterior. Pero como no me están diciendo cuántos baldecitos, entonces simplemente yo digo, bueno, lo único que sé es que estos baldecitos deben tener la mayor capacidad posible. A ver, mayor capacidad. Ya voy pensando, mayor capacidad. Pero a la vez, la cantidad de baldes debe ser un valor entero. ¿Y eso qué significa?
que se debe dividir exactamente por uno y por otro. Y si se debe dividir exactamente por uno y por otro, y debe ser la mayor posible, entonces lo que yo estoy buscando, ¿qué cosa es? Componer canónicamente. El divisor común mayor. El divisor. Exacto, el máximo común divisor. Eso es lo que el problema me está pidiendo. Entonces, se observa, voy a poner aquí yo, se observa que la capacidad, ya, la capacidad máxima será, ¿cuánto será? ¿Cuándo será la capacidad máxima? La capacidad máxima será cuando se extraiga, ¿qué cosa? Cuando se halle el máximo común divisor. Ese máximo común divisor ya me debe dar la capacidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo pongo por ello, ¿no? Se observa que la capacidad máxima será cuando se determine o cuando se halle el máximo común divisor de quién, de los números 500 y 480. Entonces aquí hallamos el máximo común divisor de los números 500 y 480. Correcto. Ahora, ya nosotros hemos visto las formas de hallar el máximo común divisor de cada uno, o mejor dicho, de manera continua, ¿no? De manera simultánea, perdón, por descomposición canónica. Ya, en este caso, la máxima o el máximo común divisor de 500 y 480 me sale 20. Ya, ahora, profesor, ¿y cómo es que salió 20? Vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Borrador, 500 y 480. A ver, y decimos, ¿no? ¿Qué tienen entre ellos? Ah, bueno, entre ellos hay mitad. La mitad de 500 es 250. La mitad de 480 sería 240. Todavía se estima que ambos tienen mitad. Y como ambos tienen mitad, la mitad de 250 es 125. Y la mitad de 240 sería 120. Si bien es cierto 120 tiene mitad, 125 ya no tiene. Si bien es cierto 120 tiene tercia, 125 ya no tiene. Pero, sin embargo, ambos tienen quinta. Aquí sería 25 y aquí sería 24. Ahora, entre los dos ya no hay nada en común, así es que el máximo común divisor estará aquí, ¿no? Que sería 4 por 5, que es equivalente a decir 20, ¿correcto? Entonces allí tendrían ustedes cómo se determinó ese máximo común divisor. Muy bien, pero profesor, no piden el máximo común divisor, dicen cuál es la mayor capacidad. Claro, pero justamente la mayor capacidad que pueda tener este baldecito va a ser de 20 litros. ¿Qué resulta ser del máximo común divisor? ¿No? Entonces decimos aquí, la mayor capacidad será de 20 litros. ¿No? Perdón. La mayor capacidad. ¿No? Vamos a tener que volver a escribir. Capacidad será de 20 litros. Claro, que es el máximo común divisor. Ahora, pero profesor, ¿por qué en el otro problema se dividió? Porque me pedían la cantidad de pedacitos. Si aquí me hubiesen dicho, ¿y cuántos baldes obtienes? Bueno, ¿cuántos baldes voy a obtener? Tengo que dar la suma entre 500 y 480 y ese total dividirlo entre 20. Y entonces ello me dirá cuántos baldecitos son los que yo voy a obtener. Pero como el problema no me pide ello, solo me está pidiendo cuál es la mayor capacidad. Bueno, cada baldecito tendrá que tener una capacidad máxima de 20 litros, ¿correcto? Bien, antes de pasar al mínimo común múltiplo, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? ¿Se han resuelto estos dos problemitas de máximo común divisor? Dígame si hay alguna pregunta, por favor, para poder explicar antes de pasar al siguiente. Muchachos, chicos,
¿No hay preguntas? Ojo que con ustedes voy a evaluarlos, ¿no? Por si acaso esta semana no he dejado tarea, ya, no porque me haya olvidado o algo por el estilo, solo que he estado bastante recargado con trabajo. Ustedes van a tener un simulacro y entonces se ha estado realizando las preguntas del simulacro. He tenido que estar haciendo también entrega de registros, revisando sus tareas y todo ello, ¿no? Entonces, por ahí me ha faltado el tiempo. Lo que no implica que no voy a dejar tareas, voy a dejar 2 y probablemente una tercera que sea opcional como la que dejé la última vez, ¿ya? No digo sí, lo digo probablemente. Bien, entonces chicos, preguntas, 5, 6, 3, 4, 1, 2, ¿alguna pregunta? Por favor, háblenme sí, no, para poder pasar a la siguiente página. Profesor, ¿podría repetir las 5? Las 5, ¿por qué? ¿Entraste tarde? A ver, ¿qué se hizo a las 5? Ya, ¿entendiste que la mayor longitud de cable se hallará cuando yo determine el máximo común divisor? ¿Recuerdas? ¿Sí? 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 Sí, por favor dígame, háblenme. No sé si el retorno es muy lento, no lo sé. Entonces, ese máximo común divisor me dice que cada cable debe tener justamente esta longitud máxima. Pero la pregunta es, ¿cuántos cables voy a obtener? Bueno, si yo quiero saber cuál es la cantidad de extensiones o de cablecitos que voy a obtener, sería pues la cantidad total de la extensión, que es de 1 el 135 y del otro 165, la cantidad total, la suma, y dividirlo por el valor que va a tener cada extensión, en este caso 15. Esa división me dará la cantidad de cablecitos o extensiones que yo pueda tener. ¿Correcto? ¿Sí? Por favor, dime. O vuelvo todo. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Bien. ¿No hay otras preguntas, por favor? Profe, ¿puede dejar un rato el número 6? No, eso no, porque eso es copiar y copiar después va a tener su tiempo. Solo No, que, profe, para analizarlo un rato. a ver, analízalo. O sea, a ver. ¿Está? Ok, profe. Muy bien, vamos ahora al mínimo común múltiplo. Mientras aquí hablábamos del máximo común divisor. ¿Qué página fue esta? La página 69, ¿verdad? La página 69, en la siguiente, que es la página 70, estamos hablando del mínimo común múltiplo, ¿no? El anterior fue máximo común divisor y la página 70 nos queda para hablar acerca del mínimo común múltiplo, el menor de todos los múltiplos en común. Bien, calcula el LCM de los números 200, 300 y 400. Yo creo que ya, si te dice, empleando la descomposición canónica, pero no te habla simultánea ni modo, ¿va? Tendrás que descomponer uno por uno. Y te digo esto ¿por qué? Porque el siguiente año ustedes van a volver a clases presenciales. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Es la mejor noticia que pueden tener ustedes. ¿Por qué? Porque ahí usted puede preguntarle al docente y ahí usted va a ver si en realidad el docente es un ogro, como parece a veces en pantalla. ¿No? Entonces, hay más posibilidades, ¿no? Yo creo que es la mejor educación. Los jóvenes que están en la universidad, yo siento como que han perdido un tiempo porque a nivel de universidad se tienen que utilizar laboratorios, ¿no? Si no, no hay una educación, pues, que se pueda decir que sea significativa, ¿no? Con el aprendizaje construyendo o por lo menos experimentando. Y ustedes también, pues, ¿no? Van a tener una educación diferente. Y desde ya les deseo lo mejor para el siguiente año, ¿no? Que cuando ustedes estén en secundaria, pues puedan pasar todos los problemas de manera fácil y decir, oye, ya en sexto sufrí, en primero ya, esto es muy, muy fácil. Bien, 200.
el número 200 yo lo escribí como 2 elevado a la 3 por 5 al cuadrado, ¿ya? 2 elevado a la 3 por 5 elevado al cuadrado. Profesor, no entiendo cómo es que sale el 3, 2 a la 3, perdón, y dije 5 al cuadrado, ¿no? Solo voy a borrar el 3 aquí, ya está, 2 a la 3 por 5 al cuadrado. Bueno, yo creo que ya en los problemas anteriores te había dicho que la descomposición canónica obedece justamente a que usted tenga que colocar el número 200 en este caso, y puedes verificar si tiene mitad, en este caso lo tiene 100, tiene mitad, en este caso lo tiene 50, tiene mitad, en este caso todavía hay mitad, 25, pero a partir de aquí ya no hay mitad, hay quinta. Quinta que es 5 y quinta que es 1. Entonces, como el 2 se repite 3 veces, va 2 a la 3. Como el 5 se repite 2 veces, va como 2 elevado a la 2. Eso se le llama descomposición canónica, ¿no? El número 300 se escribe como 2 a la 2, ya, 2 elevado a la 2, por 3 por 5 elevado al cuadrado, ya, 2 a la 2 por 3, ya, 2 elevado a la 2, por 3 por 5 elevado a la 2. Ahora, el número 400 se tendrá que escribir como 2 a la 4 por 5 al cuadrado. 2 a la 4 por 5 al cuadrado, ¿correcto? 2 elevado a la 4 por 5 al cuadrado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, de alguno de ustedes? Alguien que diga, profesor, no estoy entendiendo. Algo, por favor, díganme. Jovencitos, niños, díganme, por favor. Háblenme, está muy callados hoy, no sé. Y yo no soy adivino. Después está ok todo, perfecto. Bien, ahora, chicos, una vez que usted ha descompuesto cada número en sus factores primos, y usted recuerda bien, también le pueden decir de acuerdo al teorema fundamental de la aritmética, ¿eh? O sea, te pueden también plantear eso, y entonces si yo te planteo eso en un problema, ya sabes cuál es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué nos dice? Que cualquier número se puede descomponer como la multiplicación de sus factores primos. ¿Ya? Eso es lo que me indica el teorema fundamental de la aritmética. Ahora, mientras en el máximo común divisor solo buscaba el que se repetía en todos, la base que se repite en todos, aquí yo voy a buscar la base que se repite también, ¿ya? Y mientras aquí era la de menor exponente, aquí buscaré la de mayor exponente. Mientras aquí ya no colocaba lo que no se repetía, aquí tendré que colocar también lo que no se repite. Primero vamos con lo que se repite. Pregunta, ¿qué base se repite? ¿Qué base se repite? 2. 5, 5 y 5. 5, también me dice. 5. 2, perdón, y 5. ¿Y qué base no se repite? 3. 3, también lo pongo. Ahora, de las bases que se repiten, en el caso de 2, 5, ¿cuál es la de mayor exponente en 2? 2 a la 3. No. Yo veo 4. 2 a la 4, 2 a la 4. 4. ¿Y de 5? 5 al cuadrado. 2. Y está. Esto es el máximo común divisor. Aquello que, o aquella base que se repite de mayor exponente, junto con lo que no se repite. ¿Correcto? Este es el mínimo común múltiplo. Este es el mínimo común. A ver, ¿cuánto sale esto, chicos? 16 por 25 por 3. 25 por 3, 75. 75 por 16, ¿cuánto saldría eso, chicos? A ver, por favor. ¿Cuánto saldría? A ver si me hacen el favor de... 1200. 1200, ¿ok? Yo creo. ¿Ya está? Entonces, 1200 sería el mínimo Profesor, múltiplo. Sí, ¿por qué el 2 está elevado a la 4? porque es el de mayor exponente y se repite en los 3. Ah, ya. Ya, se debe repetir en los 3 y de mayor exponente. A diferencia del máximo, que es el que se repite en los 3, pero de menor exponente.
¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿No hay más? Bien, no hay más. Veamos la pregunta número 2, que es muy similar. Determine el mínimo común múltiplo de los números 441, 567 y 1029, pero ahora sí me piden emplear la descomposición simultánea. ¿Ya? ¿Y qué es la descomposición simultánea? La descomposición canónica simultánea. Entonces aquí tendré que colocar 441 guión, el otro número ¿cuánto es? El otro número es 567 guión y 1029. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar pues nuestra rayita, ¿ya? A ver, profesor, ¿tiene mitad? ¿Hay algún número que tenga mitad allí? No veo. ¿Tienen tercias? Tercia de 441. ¿Cuánto es? 147. 7, ¿verdad? Tercia de 567, que es 189. Tercia de 1029, que es 343. 343. ¿Ok? Y aquí vuelvo a sacar tercia. ¿Por qué? Porque basta que uno de ellos tenga tercia, seguiré sacando tercia. Pues. Tercia del 147 me queda 49. ¿Correcto? Por favor, vayan siguiéndome, ¿eh? Vayan siguiéndome. Ya está. Tercia de 189 me quedaría 63. ¿Estamos? 63. Y tercia de 343 no tiene, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Profesor, ¿cómo sabe que no tiene? Porque recuerda que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. Dame la suma de cifras de 343. ¿Cuánto es la suma de cifras? 10. 10. Y 10 no se puede dividir por 3, así es que el número no es divisible por 3. Entonces, seguimos. Profesor, ¿y ahora qué sacamos? Tercia igual. ¿Por qué? Porque yo veo que hay un número que sigue teniendo tercia. 49 no tiene, así que 49 lo dejamos tal cual. ¿Correcto? 63 tiene tercia, que es 21. 343 lo dejamos tal cual. Y ahora, profesor, bueno, yo observo que basta que haya un número que tenga tercia y seguiré sacando tercia, pues, ¿no? Este no tiene tercia, sigue siendo 49. Tercia de 21 es 7, pues, ¿no? Y él no tiene, pues. 3, 4, 3. ¿Ya? Y ahora sí ya no hay tercia. Claro, pero hay séptima. Séptima de 49, que viene a ser 7. De 7, que viene a ser ¿cuánto? Conságrate. ¿Cuánto es 7 entre 7? 1, ¿verdad? 1. Te di la oportunidad de que te consagres. Y tercia de 343, que viene a ser 49. ¿cierto? Bien, sigue teniendo séptima. ¿Ok? Séptima. Y séptima aquí es 1. Observa cuál es la diferencia con el máximo, ¿no? En el máximo no necesariamente va a caer todo el mundo. Solamente los divisores, hasta donde se pueda dividir de manera exacta, ¿no? Ambos números o más números. Bueno, y aquí sería séptima. Y sigue teniendo séptima esto. Y ahora sí todo quedaría en 1, ¿cierto? 1. Y acá también 1. Siendo entonces que el mínimo común múltiplo, ¿cuánto quedaría, chicos? A ver, el mínimo común múltiplo sería 3 por 3 por 3. 3 a la 4 por 7 al cubo. ¿Y cuánto se les? 3 a la 4 por 7 al cubo. ¿Cuánto es? Es un número grande, ¿no? Ya ustedes vayan, pues ya. El mínimo, ya, mínimo común múltiplo de los números 441, 567, 567
Y mi 29 es igual a, ok, ustedes lo ponen, yo lo voy a dejar como 3 a la cuarta por 7 a la 3, ¿ya? Ustedes me dicen el... 27.783, profe. Ah, ok. 27.383. No, profe. Es 27.783. 83. Sí, profe. Ah, bueno, ahí tendríamos entonces dicho mínimo como un múltiplo, ¿ya? Bueno, un poquito más todavía. Ahí, ya. Y ahí nada más, pues. Ya no. Ahí está. Creo que ahí quedó. Bien, chicos, entonces vamos a la pregunta 3. El mínimo común múltiplo de n y 5n resulta ser igual a 120. ¿Cuál es el número menor? Y esta lo vamos a desarrollar similar a lo que hicimos con el máximo, ¿no? ¿Qué voy a poner aquí? Voy a colocar los dos numeritos. ¿Cuáles son los dos numeritos? N. ¿Y cuál es el otro? N y 5N. Y 5n. Lo pongo entre paréntesis para que no creas que ya. N. Y 5n, ¿verdad? Ya está. A ver, mínimo. El mínimo debe llegar todo a 1, ¿no? N. A ver, primero sacamos n, ya, n. Sacas n. ¿Cuánto queda aquí? 1 y 5. Y 5, perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos? Quinta. Quinta, perfecto. Tenemos que seguir aquí. Porque a diferencia del anterior, esto no es máximo. 1 y 1. Perfecto, quinta. Y aquí colocamos 1. 1. Y 1. ¿Está? Quiere decir que el mínimo común múltiplo, ¿cuánto sería? N por 5. Esto es el mínimo, o 5n, como quieras, ¿no? Entonces decimos aquí, el mínimo común múltiplo sería igual a ¿quién? A 5n. Correcto, pero ese mínimo común múltiplo, que es 5n, a su vez me dicen por dato del problema que es igual a 120. Pregunta, si ese 5 que está multiplicando pasa a dividir, ¿cuánto valdría n? 24. N vale 24. La pregunta es, ¿cuál es el valor del número mayor? ¿Cuál sería el número mayor? El número mayor. ¿Cuál es el número mayor, chicos? ¿N o 5n? 24. 5 por 24. ¿Mayor o menor que? Ah, menor, ¿no? Menor que, menor, gracias. N, 24. El menor sería simplemente N, sería igual a 24. Ahí está. ¿Se acabó? Facilito, facilísimo. Pregunta número 4. Muy similar. ¿Qué hacemos? Colocamos aquí los números y le calculamos, perdón, le calculamos su mínimo común múltiplo. A ver, ¿cuáles son los números? En este caso, los numeritos son 4X. 4X y 5X. y 5X, ¿ok? Y 5X. Y ya está, 5X, ¿ok? Bien, ¿qué sacamos en común? Tienen en común X. X. 4, 5. Xaba, ya está. Sería 4, 5. Sería 4. Sacas la mitad, sería 2 y 5. Perfecto, 4 y 5, correcto. Y todavía esto tiene mitad, gracias. Sería aquí 2 y aquí sería 5, ¿no? Igual. Sacas la mitad, quedaría 1, 5. Luego quinta y 1, 1. 1 Se le saca la mitad y después la quinta. y 5, ¿no? Y luego ahora quinta, donde ya allí quedaría pues 1 y 1, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? 5 por 2, 10, por 2, 20, 20x, ¿verdad? Entonces decimos aquí, el mínimo común múltiplo
MCM es igual a 20 por X, ¿ya? 20 por X. Correcto, pero ese mínimo, según dato del problema, es igual a 180. Y si es igual a 180, muchachos, 9. X valdría 9, ¿verdad? Perfecto, X valdría 9. Entonces decimos aquí, X es igual a 9. ¿Qué piden calcular? ¿Cuáles son los números? Los números son, ¿cuáles serían? A ver, los números son, pues un 0. 36 Perfecto. y 4 45. y correcto, los números son 36 y 45. Profesor, ¿de dónde salió de acá? Pues 4 por 9, profe 9, 9 es X. Y 5 por 9. Ahí estarían los dos numeritos, ¿correcto? Bien, un auto realiza su mantenimiento cada 9 meses y otro cada 12 meses. Cuando te dicen cada, es que van de 9 en 9, 9 en 9, 12 en 12, 12 en 12, eso qué cosa es, múltiplos, ¿verdad? Entonces, si hoy ambos han llevado a cabo su mantenimiento, ¿dentro de cuántos meses volverán a coincidir? Coincidirán cuando se halle, ¿qué cosa? Su mínimo común múltiplo, ¿sí? Yo les hice un problema de pastillas, este es de auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, volverán a coincidir, voy a poner ya. Volverán a coincidir cuando se determine. No estoy escribiendo. Ah, gracias, 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 ¿no? Por eso, volverán a coincidir cuando se determine su mínimo común. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, vamos a volver a coincidir cuando se determine su mínimo común múltiplo. Ahora, ¿el mínimo común múltiplo de quién? De 9 y 12, ¿ya? Mínimo común múltiplo de los números 9 y 12. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto sale ese mínimo? ¿Cuánto saldría? 2 al cuadrado. 3. A ver, ¿cuánto saldría? Yo creo que ese mínimo sale 26, ¿sí? ¿Sí? Vaya. Entonces, se volverán a encontrar, ¿no? Se volverán a encontrar luego de 36 meses. ¿Ya? Luego de 36 meses. Aquí creo que no hay ningún problema, muchachos, porque digamos que es bastante sencillo, ¿no? En este caso, el mínimo entre 9 y 12 es muy, muy sencillo. Creo que no hay dificultad allí. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, ahora, pregunta número 6. Aquí hay una propiedad, muchachos, ¿ya? Esto es una propiedad que ustedes deben de recordar, ¿ya? Vamos a colocarlo así como propiedad. Propiedad. Escucha, por favor. ¿Qué dice la propiedad? Sean los números, ¿no? Se me ocurren los números A y B. ¿De acuerdo? ¿Qué se debe de cumplir? Que si usted multiplica A por el número B, ese producto es equivalente al producto del mínimo común múltiplo de dichos números, ¿ya? De los números A y B, por el máximo común divisor de dichos números A y B. ¿Ya? Esa es la propiedad. Yo tengo dos números, 80 y 30. Ok. Si usted multiplica 80 por 30, es equivalente al producto de mínimo común múltiplo y máximo común divisor de A y B. Ahora mire el problema. El producto de los números A por B me dicen que es 432, coloco 432. Y esto debe ser igual a ¿quién? Al máximo común divisor, que vale 6, por el mínimo común múltiplo, que no sé. Entonces coloco mínimo común múltiplo por, en este caso, mínimo común múltiplo por, en este caso, el máximo común divisor, que vale 6. Pasando a dividir el 6, el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo, será igual aquí, 432 sobre 6.
Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? 72, ¿no es cierto? Ahí está. Pero aplicando la propiedad. Solamente es aplicación de la propiedad. Te dan el producto te lo dan. Te dan el máximo común divisor. Pasas a dividir y ya tienes el mínimo común múltiplo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Se ha entendido? Esto es propiedad. Esto que está aquí, lo voy a poner de rojito, es propiedad. ¿Ya? Esto se debe de cumplir. Entonces, solamente lo que hemos hecho es aplicar la propiedad. ¿Ok? Pregunta, muchachos. Pregunta. ¿No? Bien. Entonces, vamos a poner a ustedes en una visión de galería. ¿Ya? En una visión de galería. Y empezamos con... Uno, Matías Chávez, ¿qué cosa es el mínimo común múltiplo? De dos o más cantidades. Profe. Camila, dígame, ¿qué es el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades? Profe, ¿me puede escuchar? Sí, te escuchamos. Ay, ay, ay. Si no pueden hablar, pueden escribir. Saleisha, ¿qué es el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades? Béjar, ¿qué es el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades? ¿Es el menor múltiplo común de todos ellos? Claro, es el menor múltiplo que puede existir entre dichos números. Giselle Rosselló, ¿y qué es el máximo común divisor de dos o más cantidades? Profesor, ¿lo puedo decir yo? A ver, Doménica. Uy, ¿verdad? Vi tu manito levantada. Dime, Doménica. O sea, el máximo de todos los divisores, por ejemplo, de dos cantidades, el máximo que tienen en común. Perfecto. Claro, el nombre lo dice, ¿no? Es el Bien, número más gracias. grande. Luana Nolasco. ¿A qué se refiere con el teorema fundamental de la aritmética? Si alguien lo sabe, levante la manito, porque se han quedado tres manitos levantadas. No sé si Noelia o Giuseppe. Profesor, yo quería participar lo del máximo común divisor. Ya, ok. No en este momento. Claro. Alguien que sepa a qué se refiere. Por ejemplo, aquí me ponen algo de Google, ¿no? Dice, en matemáticas, el mínimo común múltiplo abreviado, MCM, de dos o más números, es el menor múltiplo. No, yo quiero de tus palabras. ¿Ok? No, es fácil googlear, ¿eh? El profesor, cuando tú sacas, por ejemplo, el mínimo común múltiplo, entonces eso como que lo resuelves, lo que te queda al costado a la parte derecha, después de la línea. No sé si me dejo entender. Sí, yo te Luego, estoy... lo resuelves y eso es, profesor. Eso es lo que yo quiero, que ustedes en sus palabras, yo no quiero que googleen. El teorema fundamental de la aritmética me dice que yo puedo expresar cualquier número como la multiplicación de sus factores primos. ¿Sí? A ver, Renato Luciano, si nosotros tenemos dos números y yo quiero hallar el mínimo común múltiplo, yo digo, se repite. Si yo quiero hallar el mínimo común múltiplo, busco del que se repite el mayor o el menor exponente.